Cuando Gran Bretaña trabajaba en secreto para construir un arma nueva y misteriosa, los tanques, con la esperanza de romper el estancamiento de la guerra de trincheras, Alemania tomó un camino mucho más radical. En lugar de confiar en máquinas, apostó por seres humanos, por una nueva casta de soldados cuya leyenda se extendería como un susurro aterrador por todo el frente. Hombres entrenados para infiltrarse, para sembrar el caos, para atacar con rapidez y violencia. Los llamaron Sturmtruppen, que significa tropas de asalto, pero el mundo entero los conocería como los Stormtroopers. Durante un tiempo parecieron invencibles, casi sobrenaturales, capaces de hacer lo imposible en un campo de batalla donde miles morían por apenas unos metros de terreno. Sin embargo, el destino tenía preparada una ironía cruel. Serían víctimas de su propio éxito, enviados a las misiones más peligrosas una y otra vez, hasta que casi ninguno quedara en pie. Esta es su historia. La Primera Guerra Mundial no estaba destinada a parecerse a lo que finalmente fue. Cuando Europa marchó hacia el conflicto en el verano del año 1914, los generales de todos los bandos imaginaban campañas rápidas, con maniobras de caballería, cargas de bayoneta y batallas decisivas que pondrían fin a la guerra en pocas semanas. Pero en apenas unos meses descubrieron que estaban equivocados. La ametralladora, la artillería de disparo rápido y el alambre de espino convirtieron cualquier intento de ataque en una carnicería. El frente occidental, que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, se congeló en una interminable línea de trincheras que apenas se movería durante años. Para finales de 1914, la guerra se había transformado en una ecuación brutal de desgaste. Las ofensivas seguían el mismo patrón. Días enteros, a veces semanas, de incesante bombardeo de artillería, seguidos por oleadas de infantería avanzando hombro con hombro a través de la tierra de nadie. En teoría, las explosiones abrirían huecos en las defensas y destrozarían a los enemigos. En la práctica, los defensores se ocultaban en profundos refugios y emergían en cuanto el bombardeo cesaba. Allí, con las ametralladoras listas, destrozaban a los atacantes que avanzaban en campo abierto. Una y otra vez, los ataques terminaban igual. Decenas de miles de muertos por avances medidos en metros. Avances que podían perderse en cuestión de horas tras un contraataque. Y entonces comenzó la búsqueda desesperada de alternativas. En todos los ejércitos surgió la misma intuición. Tal vez grupos pequeños, especialmente entrenados, podrían lograr más que miles de hombres marchando en fila. Las patrullas de asalto nocturnas aparecieron en británicos, franceses e italianos, cruzando la tierra de nadie en silencio para capturar prisioneros, recolectar información o simplemente sembrar el caos. Pero fueron los alemanes quienes llevaron la idea mucho más lejos. Descubrieron que la clave estaba en 3 palabras: velocidad, sorpresa y brutalidad. Nacieron así los Sturmtruppen, tropas de choque, aunque los británicos pronto los rebautizarían como Stormtroopers. El nombre se quedaría grabado en la memoria de todos los que escucharon hablar de ellos. En un principio, no eran más que pequeños equipos de soldados, escogidos por su agresividad, su resistencia física y su valentía. A diferencia de las rígidas formaciones en línea, avanzaban en grupos dispersos, aprovechando los huecos en el terreno y esquivando los puntos fuertes para atacar los sectores más débiles. En marzo de 1915, el alto mando alemán decidió poner a prueba la idea a gran escala, creando un destacamento de asalto experimental dirigido por el mayor Carl Schau. Estaba equipado con armas poco comunes, escudos antibalas y rudimentarias corazas metálicas. Sobre el papel sonaba prometedor.
En la realidad, fueron enviados de emergencia a reforzar un sector en plena ofensiva aliada, y la mitad del destacamento murió sin apenas probar la táctica. Sin embargo, el concepto no murió, se transformó. El mando del maltrecho destacamento pasó a un joven oficial, el capitán Willy Rohr. Fue él quien moldeó a los Stormtroopers en lo que pronto se convertirían. Reorganizó la unidad, añadió secciones de ametralladoras ligeras, equipos de lanzallamas y soldados entrenados específicamente para la lucha cuerpo a cuerpo. El armamento era escogido con un criterio muy claro. Debía ser devastador en los espacios estrechos de las trincheras. Se usaron carabinas cortas, granadas de mano, especialmente las famosas de mango, fáciles de lanzar en espacios reducidos, pistolas semiautomáticas, cuchillos de trinchera, bayonetas recortadas e incluso herramientas modificadas para golpear en combates cercanos. Poco después, llegaría el arma que definiría a estas tropas. La Bergmann MP-18, la primera ametralladora portátil, compacta y automática, capaz de disparar ráfagas letales en cuestión de segundos. Los lanzallamas, aunque pesados y peligrosos para quien los llevaba, tenían un efecto psicológico devastador. Muchos defensores abandonaban sus posiciones en cuanto veían acercarse una lengua de fuego. En octubre de 1915, Rohr puso a prueba a sus hombres en un ataque contra posiciones francesas en los montes Vosgos. Esta vez no hubo interminables días de artillería, apenas unos minutos de bombardeo. Cuando cesó, los Stormtroopers saltaron de sus refugios y avanzaron en pequeños grupos, lanzando granadas antes de que los franceses pudieran reaccionar. Atravesaron trincheras, ignoraron búnkeres demasiado defendidos y se concentraron en cortar líneas de comunicación y suministros. El resultado fue una victoria rápida, con menos bajas que en cualquier ataque convencional. El mundo había visto nacer un nuevo modo de hacer la guerra. Para el año 1916, los Stormtroopers estaban listos para operaciones mayores. Su momento de gloria llegó en la batalla de Verdún. Tras un breve pero feroz bombardeo, los hombres de Rohr irrumpieron entre la humareda. Los franceses apenas tuvieron tiempo de salir de sus refugios antes de que las trincheras fueran tomadas. Uno de los episodios más increíbles ocurrió cuando un pequeño grupo de apenas 98 soldados alemanes logró infiltrarse en el gigantesco fuerte Douaumont, la pieza central de la defensa francesa. Entraron por una torreta descuidada y tomaron por sorpresa a la reducida guarnición. En cuestión de minutos, sin disparar apenas un tiro, habían capturado una de las fortificaciones más importantes de Francia. El golpe psicológico fue brutal. Desde ese momento, el mito de los Stormtroopers se extendió por todo el frente. En octubre de 1917 llegó otra de sus jornadas más recordadas, la batalla de Caporetto contra el ejército italiano. Tras un breve bombardeo con gas y humo, los Stormtroopers atacaron en oleadas rápidas, ignorando las posiciones más fuertes y penetrando profundamente en la retaguardia. En cuestión de horas, habían abierto un agujero enorme en las líneas italianas. El frente se derrumbó. En un solo día, más de 260.000 soldados italianos fueron hechos prisioneros. La derrota fue tan aplastante que la palabra Caporetto quedó en el idioma italiano como sinónimo de desastre absoluto. Entre los protagonistas de aquel día estuvo un joven teniente llamado Erwin Rommel. Con apenas 5 hombres a su lado, logró que 1.500 italianos se rindieran, convencidos de que estaban rodeados por una fuerza mucho mayor. Décadas después, ese mismo oficial se convertiría en uno de los generales más famosos de la Segunda Guerra Mundial.
con Rusia derrotada y fuera de la guerra, Alemania se lanzó a su última gran apuesta en la primavera de 1918. Era la llamada ofensiva de primavera, y en ella los Stormtroopers serían la punta de lanza. La operación comenzó con un bombardeo descomunal, más de 3 millones de proyectiles en apenas 5 horas, bajo la cobertura de la niebla, del humo y de un fuego de artillería que avanzaba como una cortina móvil. Los Stormtroopers se lanzaron al ataque. Los centinelas británicos que sobrevivieron al bombardeo apenas tuvieron tiempo de comprender qué ocurría. En pequeños grupos, los alemanes se infiltraron, esquivaron los puntos fuertes y cayeron sobre la retaguardia. Por primera vez en más de 3 años, las trincheras fueron superadas y el frente se rompió. Los británicos retrocedieron kilómetros enteros. El sueño de la victoria parecía al alcance de la mano, pero el precio fue terrible. Los Stormtroopers, siempre en primera línea, sufrieron las bajas más altas. En la Operación Michael, solo en esa fase, el ejército alemán perdió casi 250.000 de hombres. Muchos batallones de asalto quedaron prácticamente aniquilados, y lo peor era que ya no había reemplazos capaces de igualar su entrenamiento ni su experiencia. Los alemanes habían roto el frente, sí, pero no lograron capturar los objetivos estratégicos clave. Además, al avanzar tanto y tan rápido, sus líneas de suministro se alargaron hasta el límite. Sin comida, sin munición y sin descanso, los Stormtroopers quedaron exhaustos. Habían sido tan eficaces que se les obligó a luchar sin relevo hasta quedar destrozados. Cuando en noviembre de 1918 se firmó el armisticio, lo poco que quedaba de aquellas unidades fue disuelto. Los supervivientes regresaron a sus casas cargando con recuerdos de violencia extrema que los acompañarían toda la vida. Sin embargo, la idea que habían representado no murió. Habían demostrado que pequeños grupos, bien entrenados y autónomos, podían lograr lo que ejércitos enteros no podían conseguir con ataques masivos. De su ejemplo surgirían, con el paso de las décadas, las fuerzas especiales modernas, los comandos británicos, los SEALs estadounidenses, las unidades de operaciones especiales de todo el mundo. En cierto modo, cada soldado de élite actual es heredero de aquellos hombres que, en los campos encharcados de la Gran Guerra, reinventaron el arte de atacar. Los Stormtroopers, la élite nacida en el barro, temida por sus enemigos, admirada por su eficacia, pero condenada por un destino cruel a desaparecer bajo el peso de su propio éxito.